Una epidemia es un aumento de casos seguidos de un punto máximo y luego una disminución. La pandemia es una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo. Con más de 1.400.000 casos confirmados en el mundo y más de 84.000 muertes, el brote de COVID-19 declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo desató una crisis global como hacía tiempo no se veía. La historia nos puede ayudar a poner en perspectiva lo que está sucediendo, ya que a pesar de la gravedad inusitada de nuestra pandemia actual, aún está lejos de ser la más letal de la historia. A continuación, un repaso por las pandemias más significativas de las que existen registros. Desde la edad antigua hay registros de brotes que afectaron a gran parte de la población de un país, a muchas regiones al mismo tiempo. Cuanto más se retrocede en el mismo, menores son los datos recogidos sobre las enfermedades y sus consecuencias. Pero de algunas hay evidencias suficientes de lo devastadoras que fueron. Una de las pandemias más antiguas de las que tenemos datos es considerada la cuarta pandemia más mortal de nuestra historia. Aunque continúa en discusión su mortalidad, es la plaga de Justiniano. Sabemos que fue importante porque los historiadores recogen que la plaga resurgió durante 2 siglos y que las bajas contribuyeron a la caída del Imperio Romano. Hasta el día de hoy, el virus más letal al que se ha enfrentado la humanidad se combatió entre los años 1347 y 1351 y se le llamó la peste negra. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a Europa, una ruta parecida a la que ha tenido COVID-19 en nuestros días. Venía alojada en las pulgas de las ratas negras. Su mejor medio de transporte fueron los barcos mercantes. El continente europeo tardaría 2 siglos para recuperarse de esta pandemia, que acabó con entre el 30 y el 60% de su población. Han existido organismos internacionales que han asumido el control de epidemias y pandemias a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial, de manera que esas experiencias anteriores de siglos pasados quedan sencillamente en el recuerdo como parte de la memoria popular o como parte de referencias anecdóticas y no nos sirven como elementos de referencia para aplicarlos en el presente. No nos quedan como enseñanzas para el presente. De acuerdo a varios rankings de historiadores, el segundo gran mal que zarpó en un barco a conquistar otros países fue la viruela, exportada por los europeos al Nuevo Mundo, una enfermedad desconocida en el continente americano. Fue introducida primero en México por los españoles y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Considerada la mayor pandemia de la historia, y hay estimaciones que indican que mató al 90% de la población nativa americana. Todas las epidemias y pandemias que hemos sufrido a través de virus o de bacterias han llegado a través de la vía terrestre o de la vía marítima. Desde la época colonial hasta el siglo XX. E incluso ya esta última pandemia de coronavirus vía aérea. La enfermedad que más pandemias ha provocado a lo largo de la historia por su capacidad de mutar y su fácil contagio es la gripe. Y todavía, por esas mismas razones, continúa latente. La primera pandemia de gripe, que hasta ahora ha sido el brote más grande que conocemos, se llamó gripe o influenza española. Fue la tercera pandemia más letal de la historia y se estima que infectó alrededor del 27% de la población global. En ese momento, el mundo atravesaba la Primera Guerra Mundial y gracias a ello el virus fue avanzando por países, abarcando continentes, viajando por vía marítima, penetrando en ciudades y campos del continente americano, hasta invadir las islas del Caribe. Llegó a nuestro país por un barco en Barahona a mediados de noviembre de 1918 y de inmediato las autoridades decretaron una cuarentena en los principales puertos del país. Los patrones han sido prácticamente los mismos a través de la historia. Cuarentenas, limitación de actividades sociales y prácticamente queda como anécdota
el tratamiento que se le dio a los cadáveres y a la forma de enterramiento. Pero prácticamente han sido los mismos métodos que a través del tiempo se han utilizado. Los barcos debían mantenerse a 200 metros de la costa durante 7 días, pero a pesar de esas medidas, la epidemia se difundió rápidamente. Para evitar lo peor, el 14 de diciembre las autoridades sanitarias prohibieron las reuniones públicas en teatros, casinos, clubes y otros establecimientos análogos, en los cuales quedaron suprimidos los bailes y todos los espectáculos y fiestas públicas. También fueron clausuradas las escuelas y los velatorios en las casas de los fallecidos a causa de la influenza. Para octubre de 1919, cuando las autoridades dominicanas consideraron terminada la epidemia, dijeron haber registrado unas 96.828 personas contagiadas y 1.654 fallecidos. El nombre del carruaje que recorría las calles, específicamente en el caso de Santiago de los Caballeros, la gente lo apodó como una lechuza, haciendo acaso alusión al carácter de ave de mal agüero, de ave nocturna, de la misma en relación con la muerte. Muchas otras gripes y sus mutaciones han arrasado con los habitantes de la Tierra. Algunas de ellas llegaron a ser también pandemias importantes, como la gripe rusa, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong y la gripe porcina. Otra variante del virus que afecta a las vías respiratorias son los coronavirus. Se descubrieron en la década del 60 y producían rinitis o infección respiratoria leve o como mucho un resfriado común. Entonces, no había necesidad de tener una vacuna para virus que no tenían gran impacto en las condiciones clínicas y en la salud de los pacientes, porque las personas generalmente en pocos días se curaban. Pero una nueva cepa de coronavirus surgió para activar las alarmas a nivel mundial. Se le llamó SARS o síndrome respiratorio agudo severo. También se originó en China en el año 2002, dejando 8.098 personas infectadas en 17 países, aunque la mayoría de los casos se registraron en China y Hong Kong. El virus surgió en murciélagos de la herradura que habitan en las cuevas de la provincia de Yunnan y allí pasó a los humanos. No se han reportado nuevos casos de SARS desde el 2004. Ese virus fue detenido, fue controlado con medidas y políticas de salud y acciones de salud y no hubo ningún problema. Pero en 2012 nació la segunda cepa de coronavirus, el MERS, o síndrome respiratorio de Medio Oriente, igualmente letal, pero con menos capacidad de transmisión. El primer caso se encontró en un hombre de Arabia Saudita de 60 años que padecía una neumonía aguda. Murió y luego se reportaron otros casos. Desde ahí se trasladó a varios países, principalmente en el Medio Oriente, aunque también en otras regiones como Corea del Sur, quien tuvo un brote en 2015. Parece que la tercera ha sido la vencida con los coronavirus. Su tercera cepa, el COVID-19, ha infectado en unos 5 meses a más de 1 millón de personas. Este virus hizo una mutación casi perfecta que puede reconocer fácilmente los receptores respiratorios de las personas. Este virus también tiene un periodo de incubación, como sabemos, de 14 días, relativamente largo, y por consiguiente, la persona puede pasar por puertos y aeropuertos sin ninguna manifestación clínica, pero puede transmitirse durante el periodo de incubación. Y este virus también puede ser transmitido por los portadores asintomáticos. Este virus sí tiene una importancia clínica, sí tiene una importancia de salud. Es una gran crisis de salud a nivel mundial. Y este virus sí ha requerido o requiere la elaboración de una vacuna para poder detenerlo. La quinta pandemia más importante de la historia la conocemos bien, porque aún continúa matando, el SIDA. Es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates de África Central y Occidental a principios del siglo XX. Actualmente hay 37,9 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo y solo en 2018 murieron 770,000 personas por esta enfermedad.
Mientras que en nuestro país esta epidemia sigue teniendo un gran impacto hasta el 2019, se estimaba que existen unas 12.000 personas que están infectadas y no lo saben, y existen registros del VIH de 57.000 pacientes, lo que nos da un total de unos 67.000 infectados en el país. En nuestro país están latentes diferentes enfermedades infectocontagiosas, que aunque se mantienen controladas, son endémicas del Caribe, entre otras cosas por el clima y por nuestro débil sistema sanitario. Es el caso del dengue, leptospirosis y el cólera, que reaparecen en épocas de lluvia y luego del paso de algunos huracanes. También hemos sufrido en nuestra historia hasta recientemente brotes de sarampión, lepra, tuberculosis, rubeola, poliomielitis, malaria, difteria, meningococcemia y otras pestes más antiguas. Eso sí, sin dejar de añadir alguna que otra nueva como la chikungunya, Zika y la gripe aviar. Cada epidemia ha necesitado un manejo particular dependiendo de cada caso. Hemos tenido casi siempre en su manejo algunas dificultades y debilidades, algunas incomprensiones. Y obviamente tomando en cuenta las debilidades del sistema de salud que tenemos en la República Dominicana, podríamos decir un poco lo desorganizado que está el sistema. Sin ninguna duda, la actual es la pandemia más documentada de la historia y por tanto nos va enseñando sobre la marcha a pesar de que los gobiernos maquillen los datos. Y enseñará a las próximas generaciones la importancia de contar con un sistema de salud excelente.